Señor Juan Valerdi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, compañero? Todo bien, Juan, todo bien, todo bien. Va. ¿Harto del éxito? Sí, harto del éxito, harto de un par de cosas, Mirá te juro que mirá la televisión y cada vez me indigno más. Es más, Hace muchos años que no miro la televisión. Solo pero la veo cuando voy a lo de mi casa, a la casa de mi vieja, por ahí a almorzar o a cenar, y pispeo un poco la tele porque la tiene ahí en la cocina, y ahí miro y digo, menos mal que no miro por Dios, y son pocos minutos por semana, ¿viste? sí. Y digo, no puedo creer que la gente mire tele, además. Y ahora entiendo por qué la gente está tan mal de la cabeza. Vos sabés Porque que mira tele. voy a apelar a una frase de Luis Barrio Nuevo, que después cuando estemos haciendo todo el análisis, yo quiero preguntarte algo puntual sobre esta persona, pero después te lo voy a preguntar, pero quiero acordarme que Luis Barrio Nuevo dijo que si en este país se dejaba de robar justo él 2 años íbamos a estar mejor. Yo diría que si la gente se queda 2 años sin mirar televisión sería un poco más objetiva. Es cierto, no lo había pensado, pero es bueno reconvertir la frase famosa del filósofo contemporáneo Barrio Nuevo. El filósofo. Buena. Dios mío. Y porque viste que es otro gran filósofo de la televisión, no por nada le decía la caja boba, ¿te acordás? Gerardo Sofovich le decía la caja boba, y es real, ¿eh? Sí, obvio. Y además el problema que tiene la tele, por eso yo no la extraño a la tele, la ventaja que tiene es el impacto, el rebote de la tele siempre es muy fuerte, digamos, ¿no? Sobre todo en los canales centrales. Pero la velocidad de la tele no te permite explicar nada, lo único que puedes tirar son zócalos, y yo lo hacía bien para darle a la gente pie para que mirara los blogs, mi blog, el Twitter, y de ahí fuera a leer. Pero eso no ocurre, el problema es ese, que no ocurre. Bueno, vos sabés que siempre decimos nosotros, con respecto a la televisión y el diario, que por ejemplo vos subís tus informes, y yo te cuento que ahora inclusive que te quería comentar, la cantidad de mensajes que nos llegan es terrible, pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos vas a la televisión, estás un ratito, haces tu análisis, y quizás después pasó, pero como en el diario queda plasmado tu informe, como otras cosas, entonces todos los días se ve que hay gente que va mirando, y bueno, y te cuento que nos llegan impresionante la cantidad de mensajes. Aparte, Juan, hay una cosa que es cierto. Se supone que estamos en un país federal, pero generalmente los que miran televisión y escuchan radio, solamente parece que existiera solamente el AMBA, porque, mirá, hay un conflicto terrible en este momento en Neuquén, se hace rato, terrible, ¿eh? El gobernador de Neuquén, tipo, nada, no quiero ponerle un nombre, que no me importa, ¿viste? ¿Quién es el gobernador de Neuquén? Gutiérrez. ¿Es del Movimiento Popular Neuquino o no? Y vendría a ser es lo mismo, ¿viste? Que esta gente, si no son los APAC, fueron todos los parientes y todos los que siguen, ¿viste? Okay, perfecto. Pero ¿qué pasa? Los diputados, y esto te cuento, no sale en ningún lado, obviamente. Los diputados aumentaron 70.000 pesos el sueldo, los médicos no llegaron ni a 10.000, y hay un lío con la salud que no te puedo explicar, mienten. Los directores de los hospitales están en rebeldía en este momento. Hay un lío que no te puedo explicar. Con la salud, Juan, con la salud. Y esto no sale en ningún lado, ¿me entendés? Entonces, cuando vos cuando vos haces un informe, vos no sabés lo que lo valora la gente. Por eso te digo que tenemos, te cuento, cantidades de mensajes. Si te tengo que trasladar todas las preguntas que me hicieron para hacerte, necesitamos un día entero. Pero podemos enganchar temas de Neuquén con temas nacionales y con temas internacionales, digamos. O sea, de alguna manera, por ejemplo, esta discusión que decís vos de la prioridad de cómo se reparten los salarios del Estado, digamos, por ejemplo, uno la puede enganchar con un conflicto particular que hay en Neuquén y que está obviamente captando la atención de todos los que están en la provincia, de alguna manera engancharlo en una discusión amplia sobre las prioridades en el Estado y cómo se definen y quiénes son los que terminan definiendo si el médico gana más o menos que el diputado o que el policía, por ejemplo. Sí, lo que pasa que cuando uno habla de la gente del Estado o de algún poder del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, siempre aparece esta cosa terrible de que los primeros que se acomodan son ellos.
y la verdad es que aunque sean pocos, no importa, pero es la imagen que dan, ¿viste? Y eso Bueno, es eso, por eso, vergonzoso. es importante no solamente por la cuestión del volumen de recursos, que eso es lo que podría surgir en la discusión, sino por una cuestión simbólica de a dónde poner la prioridad y qué es lo que el Estado valora cuando a la hora de remunerar, independientemente de la estupidez esa que hay a nivel nacional instalada de no, lo que tienen que hacer es bajarse los salarios todos los legisladores para que en vez de comprar el impuesto a la riqueza. Esa chicaneada pedorra, yo no me la compro. Pero eso no quiere decir que cuando vos pagás salarios y le pagás mucho a la prefectura, gendarmería y a la policía para que repriman y poco a los médicos en el medio de la pandemia, evidentemente tenés un problema de prioridades, ¿me explico? Terrible. Y es terrible porque estamos hablando de que, por ejemplo, hoy sábado que se testea casi la mitad de lo que se testea hasta la semana, hay 20.000 casos. Es una cosa, la verdad que es una cosa ya... Yo, mira, lo comparaba, por ejemplo, por las mías, por las mías, hice una comparación de que, por ejemplo, Brasil, que está explotadísimo, tiene muchos casos, 90.000, 95.000 por día, pero Brasil tiene 4 veces la población de Argentina. Si nosotros tuvimos 30.000 y hacemos la comparación, estamos peor que ellos. Digo yo, es un pensamiento mío, Sí, yo siempre hago la comparación, pero para mí tiene 5, no estoy seguro. Claro, sí, es más o menos. 6, algo así, o sea, redondearlo está ahí en el medio. Pero sí, entiendo lo que decís y evidentemente la Argentina en las últimas semanas se puso tan jodida como Brasil en proporción, obviamente, ¿no? Claro, en proporción. No así en la cantidad de muertos. No. Sí, Juan. Aún en proporción, ¿eh? Sí, igual, Juan, también aclaremos que a ver si vos te acordás, el año pasado no se cargan todos los datos de los muertos. Eso también es verdad, ¿eh? ¿Te acordás que el año pasado juntaron todos los casos que no se habían contado y en un día se proporcionara el dato de 3.500? No sé si te acuerdas lo que pasó el año pasado. Sí, me acuerdo. Entonces, me parece que no se cargan los datos bien de las muertes, creo. Pero vos no podés tener ninguna garantía de que en Brasil sí se carguen. Así que ahí te pones en una discusión, digamos, de cuánto oculta uno, cuánto oculta el otro. Si suponés que todos mienten más o menos parejo, ahí la comparación es válida. Si suponés que en la Argentina solo miente mucho más que Brasil, tenés que discutir eso y no cuántos muertos tenemos. ¿Entendés? Sí. Ahí es el temita. Bueno, pero vamos a arrancar. El punto. Bueno, dale. Quiero arrancar el primer tema, que es obviamente lo que pasó esta semana, que es una cifra, qué sé yo también digo que es espeluznante, por lo menos desde mi visión y de mucha gente que nos hace preguntas también. 4,8 de inflación en Argentina, la más alta desde que asumió Alberto. ¿Cómo? No, para. La más alta mensual desde la hiper del 2001. Bueno, es un dato mucho más duro el que me das. Salvo que hayan metido los que titularon así, yo no lo chequeé, pero no creo que hayan metido porque no era cualquier medio pedorro, no me acuerdo cuál era, pero era muy importante. Así que yo me atrevería a chequearlo eso. Está bien, yo por eso te digo. Lo voy a chequear en este mismo instante, mirá. Y sí, porque si vos me decís, el dato es muchísimo más duro, entonces si estamos haciendo una comparación con el año 2001, ¿dónde estamos parados de acá en adelante? No, lo que estamos diciendo es la inflación mensual más alta que no sea en una hiperinflación. Sí, lo voy a chequear ahora. Marzo 2021, inflación. A ver, sobre todo, ¿quién lo publicó? No me puse a mirarlo porque estuve la verdad hispano. Mira, te voy a decir algo. Yo se lo escuché decir a un economista que me parece, quizás sea amigo tuyo, perdón, si es amigo tuyo, pero... ¿Este te acabo de decir, no? No, pero se lo escuché decir a un tipo que vive jugando y operando contra el gobierno, que se llama Manuel Adorni. No te involucro a vos con el nombre, pero bueno, yo lo escuché. No lo conozco, nunca lo escuché el nombre. Sí, Mirá, sí. Dije, la inflación fue de 48 y es la más alta desde que Alberto Fernández es presidente. Los precios, bla, 46%. Es el máximo registrado, bla. No está lo del 1991. Acá está. Info, el cronista. La inflación arrojó el peor marzo. El peor marzo. Mira cuál es la picardía.
el peor marzo desde la hiper de 1991. Bueno, es un... Evidentemente, cuando hicieron la mega devaluación del 2002, y no fue en enero, se ve que el salto inflacionario fue en enero y febrero, y después se calmó y en marzo fue menos, ¿viste? A ver, también, por todo esto que se escucha todos los días y todas las barbaridades, se supone que el gobierno durante todo el año pasado, para hacer frente a todo el tema económico, de los beneficios que le dio el ATP, el IFE y todo eso, se supone que usó todo el año la maquinita. ¿Este 4,8% es culpa de la maquinita o hay otra situación? Como dicen todos los especialistas, la inflación en la Argentina es multicausal. Si vos me preguntás, ¿quién es más responsable de la inflación de la canasta básica de alimentos y bebidas en la Argentina? ¿La emisión de pesos o los monopolios y oligopolios que manejan la producción, comercialización y distribución de alimentos? No tengo la más mínima duda de que son estos últimos los mayores responsables de la inflación en la Argentina. Con la emisión actual y con cualquier momento como la emisión cero que tuvo Macri durante el último año de gestión y que dio el 53% de inflación. No tengo la más mínima duda de esa responsabilidad. Lo que pasa es, ¿por qué suben los precios los empresarios que forman los precios de la canasta básica alimentaria? ¿Por qué pueden? ¿Y por qué pueden? Primero porque el gobierno los deja. En otros países los gobiernos no dejan que esto ocurra, con muchas herramientas, algunas con defensa de la competencia, que es operar antes de que se formen los monopolios y oligopolios y desmantelarlos cuando se forman, y por otro lado teniendo cortito a las empresas que forman esos precios porque tienen impacto social. Pero además de eso, lo que de alguna manera permite que esos empresarios suban los precios es que haya cierta cantidad de guita en la calle para comprarle esos alimentos. Y ahí viene la emisión monetaria, de alguna manera, a darle la oportunidad de que suban con éxito sus precios. Entonces tenés un abuso de los empresarios que de alguna manera es facilitado porque hay guita en la calle. Ahora, si el gobierno no emitiera para subir de alguna manera la asignación universal por hijo, para pagar eventualmente, como ya pagó, el IFE y las ATP, y para cubrir el déficit del Estado, que en cambio de eso podría ser un tremendo ajuste y bajar el gasto, si no existiera esa emisión, probablemente la inflación sería más difícil convalidarla, la inflación que generan estos empresarios abusivos, pero la Argentina estaría mucho más jodida. Poniéndolo de otra manera, durante los últimos años del kirchnerismo, en el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina, después de la crisis del 2008, cuando nos llegó a la Argentina, que fue aproximadamente en el 2010, el gobierno tenía dos opciones: hacer un ajuste fiscal fuerte, como hizo Dilma Rousseff en Brasil, o darle a la maquinita para cubrir el déficit que se iba a generar por, de alguna manera, financiar el que siga funcionando la maquinaria. Es decir, darle más guita a la gente, cubrir las necesidades sociales, hacer gasto en el Estado para obra pública, para otras cosas, y mantener la máquina funcionando y no hacer ajuste fiscal, sino todo lo contrario. Y el déficit que se generara, financiarlo con dinero. Como hizo eso, y al mismo tiempo se puso del lado de los asalariados y de los trabajadores en la discusión por el reparto de la torta de ingresos, logró que los salarios más o menos le empaten a la inflación. Hoy, el Estado está tímidamente haciéndose el neutral respecto de la puja por el reparto de la torta de ingresos. Después de 4 años donde el macrismo jugó clara y alevosamente en favor no del capital, sino de los capitales concentrados, con lo cual perdieron los asalariados, los jubilados y todo el que no fuera dueño de capitales concentrados. Las pymes también perdieron. Entonces, lo que está faltando es un gobierno que se ponga del lado de los asalariados y los jubilados y demás en esta puja por la torta de ingresos, y que lo haga con firmeza y con medidas fuertes, porque si sigue haciendo medidas que tienen que ver con negociar, acordar, solidaridad y medirle la fiebre en las listas de precios máximos y acordados y precios cuidados, eso no va a resolver la infección. Vamos a seguir trabajando sobre el síntoma, que son desabastecimiento, precios que superan a los máximos y demás,
y no atacás el fondo de la cuestión, que es el monopolio o oligopolio de empresas que forman los precios de alimentos y bebidas. Lo que decís está absolutamente claro, y me abrís una puerta para preguntarte algo. Bien vos decís, estamos hablando que en el 2015, no sé si es la información real o no, vos seguramente lo sabrás más que yo, se supone que la inflación no llegaba al 30%, algunas mediciones decían 25, otras 27, otras 28, depende de quién la mida. ¿Y por qué se pudo lograr en el 2015, siendo que el gobierno de Cristina, aparte de todo el déficit que tenía, también hacía un gasto terrible, creo yo, que es los subsidios que daba al transporte, a la luz, al gas, a los servicios? En ese momento se hizo, o se pudo hacer. Saquemos los 4 años de Macri, que vino a romper todo, eso ya lo sabemos, estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué este gobierno no se apoya en esas medidas que se tomaron antes del 2015? Siendo que, ya sabemos que Alberto estuvo, no en esa parte del gobierno, pero bueno, pero se supone que durante muchos años estuvo con Néstor y sabe cómo fueron las cosas. Y, a ver, una cosa importante, no hay que olvidarse que el que es gobernador de la provincia de Buenos Aires era el ministro de Economía en ese momento. O sea, no hay qué sé yo, asesoramiento o algo. Capaz que es una pregunta media tonta, pero bueno, es lo que yo lo escucho en la calle, son los mensajes que nos mandan. Sí, o sea, la pregunta no es tonta, la pregunta es, ¿por qué Alberto no hace lo que hizo Cristina en su momento para de alguna manera contener los precios y apoyar a los asalariados para que efectivamente esa expresión de deseos que dice Alberto, que dice Culfa, que dice Guzmán, que nos gustaría que el salario real suba o que el salario nominal le gane a los precios, ¿por qué no lo convierten en medidas efectivas que de alguna manera lo aseguren? Bueno, yo te podría decir que por falta de huevos o por falta de consistencia en el frente gobernante entre Cristina, Alberto y Massa en cuanto a el margen que tienen supuestamente para tocar intereses económicos poderosos que están detrás de este reparto de la torta que yo te mencioné. Porque Néstor tuvo una ventaja. La torta, desde que asumió Néstor en todo su mandato, estaba en crecimiento veloz. Entonces, es mucho más fácil repartir más a los asalariados en una torta que está elevando y que está creciendo fuertemente. Después, durante el primer gobierno de Cristina, se ralentizó el crecimiento de la torta y había algunos conflictos. Pero durante el último mandato de Cristina, la torta estaba, en el mejor de los casos, sin crecer y en el peor de los casos, achicándose. Con lo cual surgieron algunos conflictos y esos conflictos fueron de alguna manera lo que empezó a hacer que a duras penas el salario le empatara a la inflación. De hecho, en el último año, si no recuerdo mal, ya perdió un par de puntos. Sí. Entonces, durante el macrismo, no solamente la torta se estaba contrayendo, porque nunca llegaron los brotes verdes ni las lluvias de inversiones, sino que además tenías un gobierno que claramente estaba desmantelando todo el crecimiento que había tenido el reparto de la torta en favor de los trabajadores durante, sobre todo, el gobierno de Néstor. Juan, este gobierno no se decide y la torta encima se sigue achicando. Con la pandemia se achicó 10%, con lo cual estás en el peor de los escenarios para ver cómo se reparte, a pesar de que los empresarios en los 4 años de macrismo ganaron un montón de puntos que habían perdido en la torta creciente de Néstor. Así que el contexto es un contexto en el cual, sin ir fuerte al choque, no podés mejorar el reparto de la torta en favor de los trabajadores. Y lo que está evitando Alberto y probablemente Cristina y sin duda Massa es ir al choque. Cuando vos decís ir al choque, a ver, ir al choque en favor de los asalariados, eso está claro. Claramente. Juan, la verdad que tengo que preguntártelo esto, obviamente vos ya lo dijiste recién, pero te quiero nombrar una persona del gabinete que no sé si tiene mucha injerencia, pero bueno, es la que debería manejar todo esto. ¿Qué hacemos con Pablo Español? No, pero el ir al choque que yo estoy describiendo le pasa muy por encima a la Secretaría de Comercio Interior, muy por encima, aunque ahí pusieras a alguien de un perfil altísimo.
Esto es una decisión absolutamente política. La decisión de ir al choque con los monopolios y oligopolios que forman los precios de la canasta básica de alimentos y que por ende definen absolutamente la indigencia y en gran medida la pobreza, es una decisión política que tendrá que venir de Néstor, de Cristina y de Alberto, y de alguna manera ser plasmada en una orden a todos sus ministros, porque vos para ir al choque con estos monopolios y oligopolios, en serio, no necesitas solamente el Ministerio de Economía o la Secretaría de Comercio, necesitas el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, necesitas el Banco Central, necesitas la unidad antilavado de la UIF, necesitas la CNB de la Bolsa, todos esos tienen que de alguna manera meterse a mirarle todo hasta el último numerito a las empresas que definen el precio de los alimentos de la Argentina y hacerles entender que vos estás encima y que no te pueden seguir boludeando y ganando una fortuna a costa de la gente que está en pobreza o indigencia. Así es simple. Sí. Pero que está adentro, nunca desde afuera, tocando de oído en la lista de precios máximos, poniendo 12.000 o 15.000 o 50.000 inspectores. Porque la corres de atrás. Si lo que pones son inspectores, a ver la góndola, la corres de atrás. Claro. Ahora pregunto, también una pregunta que ya, no podría haber... Espera, me olvidé una cosa. Kicillof hizo eso, Cuando era ministro de Economía, Kicillof se metió a mirarle los números y a mirarle los costos y a de alguna manera discutirles con esos números en la mano. Bueno, esa era la pregunta que te había hecho antes. ¿Por qué? Pero Kicillof maneja una provincia. Claro. La maneja el Estado. No, ya sé, pero a ver, no sería lógico que lo pueda, siendo gobernador de la provincia y con todos los quilombos que debe tener, que se lo, obviamente, pero, a ver, un asesoramiento de alguien que pero espera. El problema acá no es un problema de no saber qué hacer. Es un problema de no tomar la decisión, no tener huevo o supuestamente evaluar que no te da la correlación de fuerza. Entonces, como diría Sun Tzu, si no recuerdo mal, o Lao Tse o Confucio, uno de estos, Confucio era. Sí. Una vez que sabés lo que tenés que hacer, si no lo haces, está peor que antes. El gobierno sabe lo que tiene que hacer. Pero no lo... Sabiendo lo que tiene que hacer, pero también creo que sacando de vuelta el tema de la pandemia, que yo creo que va a durar muchísimo más que 15 días y todo esto, si nosotros miramos el panorama hacia adelante, pero no hacia dentro de un año, de acá a 2 meses, o sea, es como que están en un laberinto que no pueden salir, o como decís vos, no quieren salir. El problema que tiene el gobierno actual respecto del problema de la inflación y por ende de la pobreza y de la indigencia, que además obviamente se agrava con la pandemia y con el rebrote, es que no sabe comunicarle a la población en las cosas que tiene que, las medidas que tendría que tomar y los costos que tendrían en términos de la guerra comunicacional que desatarían estas empresas, se lo tendría que comunicar clara y frontalmente a la población para que la población lo apoye en esas medidas. Y ahí das vuelta a la correlación de fuerzas supuesta. La correlación de fuerzas no es un mazo de cartas que se repartió y como se repartió quedó. La correlación de fuerzas se cambia permanentemente cuando vos haces participar a la gente del apoyo a las medidas que tomás, en vez de tomar las medidas sin explicar mucho lo que hay en juego, sin mandar al frente a los tipos que están definiendo los precios de las cosas, y no te mandas una, como hicieron con Vicentín, que primero sacaban el decreto y después empezaron a tratar de instalar la gesta. Entonces, no llegaron a instalar la gesta y le dieron bola a las cacerolas de Recoleta para recular. Con los precios pasa lo mismo, con la diferencia de que la gente no lo ve lejano, indirecto y poco relacionado con sí misma, como le pasó con Vicentín. Todo el mundo sabe que los precios están desbocados. No solamente los pobres y los indigentes, también la clase media está sufriendo, aunque en su presupuesto no sea el 90% o el 100% como le pasa a los pobres y a los indigentes. Que es terrible. Quiero hacerte una pregunta, ahora voy a ir a pasar al tema de, bueno, estas medidas que se han tomado, quién quedó afuera, que es incomprensible, pero antes que eso quiero preguntarte algo de política, justo que estábamos hablando al principio de la charla. Yo veo que hacen mucho hincapié, si vos sois todos los medios, y muchos los televisivos, los gráficos,
los radiales hacen hincapié, el 90% de ellos están haciendo un hincapié siempre con el tema de la gastronomía, los bares, los restaurantes, que hay millones de actividades otras, pero ponen el foco eso. Esto es lo que yo te quería preguntar. Ese sindicato, como hablábamos al principio, eso lo maneja Luis Barrionuevo. ¿Puedo tener alguna suspicacia con que por eso están enceguecidos con este tema? Lo que pasó es que el año pasado, no tengo duda, digamos, que Barrionuevo debe estar agitando internamente porque está claramente enfrente del gobierno actual, ¿no? Estuvo muy pegado y muy ligado al gobierno de Macri. Lo que pasó el año pasado es que al principio, con la cuarentena bastante estricta que hubo en marzo, abril y parte de mayo del año pasado, que después empezó a aflojar, las actividades de esparcimiento, en especial las nocturnas y demás, pero también diurnas porque no se podía ir, sufrieron mucho, pero después tuvieron una reactivación brutal. La reactivación que tuvieron duró hasta ahora que se pone el toque de queda supuestamente, y yo creo que estaban mucho mejor que antes de la pandemia, mucho mejor, porque la gente como que necesitaba salir por tanto tiempo acumulado y todavía no se le había acabado la euforia. Ahora, de día ahora, los bares, los restaurantes y demás están abiertos y están funcionando fuerte. Yo lo veo y digamos, y se supone que ya hay ciertas restricciones, pero las restricciones están nocturnas. Entonces, nadie me podría decir que los bares, restaurantes y demás se van a fundir porque estamos igual que marzo y abril del año pasado, porque no es cierto. Si van a poner medidas que tienen que ver con que no puedan abrir, evidentemente todavía no las pusieron porque o no las están haciendo cumplir, porque yo hoy vi normalidad, la gente en las mesas. Yo escuché algo de que en realidad solo delivery, pero no escuché que salga esa norma. Así que eso estaría bueno que lo definan, porque hoy vi la gente en los bares y en los restaurantes como cualquier día de día, estamos hablando, ¿no? Sí, y déjame decirte también que ellos tienen un arma poderosa, y te digo que lo hemos comprobado, porque ya nos imaginábamos que, por ejemplo, digamos, voy a poner un número, ¿no? Que si vos ibas a comer, ponele, y el cubierto sale de 2.000 pesos, y bueno, al mediodía ya vale 2.500, 2.600, 2.700, como una forma de cubrirse de lo que no laburan a la noche. Sí, pero de todos modos, el problema es este. Si lo que estamos discutiendo es que le den un ATP o no le den un ATP a los gastronómicos o le den guita, evidentemente está Barrionuevo operando atrás, pidiendo guita. Básicamente pidiendo guita para su gremio. Y lo que estamos discutiendo es que no se pongan estrictos de día y que no sea solo delivery como se sugirió, pero para mí hoy, yo por lo que vi, no es así. Al menos acá en La Plata, que es una de las peores ciudades desde el punto de vista de COVID en este momento. Así que si en La Plata no lo están haciendo estricto, en el resto no me quiero imaginar. Aparte recordemos que estas nuevas medidas son básicamente para el AMBA, no para todo el país. Así que está mucho más acotado el problema. Entonces, si es un tema sectorial, y a ver, el esparcimiento en un contexto de pandemia y de escalamiento exponencial de los casos, queda en segundo plano. Después discutiremos cuánto es viable o no viable el negocio y si hay que darle dinero, y lo miraremos más con lupa que el año pasado, que como no tuvieron tiempo lo dieron a mansalva, incluso empresas que han jugado capitales. Pero digo, yo no sería permeable a ese tipo de presiones porque claramente no tienen que ver con el negocio en sí mismo, sino con cuestiones políticas, ¿no? Sí, aparte tampoco, digamos que eso se concentra todo en Cava, y el gobierno de Cava nunca se acordó tampoco de ayudarlo de ninguna manera, ¿no? Eso ya es sabido. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encargó especialmente de no hacer cumplir ninguna de las restricciones que hubo el año pasado y las que hubo este año. O sea que nominalmente adhería a las restricciones, pero después no hacía cumplir nada porque no mandaba inspectores ni nada, con lo cual si te decían que la mesa tenía que estar a 1,50 m, la mesa estaba a 80 centímetros, como no había ningún inspector, era una joda. Entonces digo, eso es otra cosa. Una cosa es la adhesión nominal a las restricciones y a las medidas, y otra cosa es lo que se hace cumplir, ¿no? Totalmente. Quiero pasar a los dos últimos temas. Antes que nada, siempre agradeciéndote, Juan, todo el tiempo que te tomás con nosotros. A ver, se tomaron medidas con la AUH, con la AUE, bueno, se tomaron algunas medidas. Ahora,
Primero preguntarte si eso, ya sabemos que no alcanza, pero es una ayuda, pero lo que quiero preguntarte en concreto, en general, yo lo escucho muchas veces a Daniel Arroyo, mucha gente del gobierno, que ellos siempre hablan de un rango de edad sin tener en cuenta otro rango de edad que yo creo que es mucho más complejo. Porque cuando ellos hablan de la edad de los pibes, suponer hasta los 30 años, está bien, hablan de la gente con los chicos, con la tarjeta alimentaria, incrementan, todo bárbaro. Pero ¿no te parece que hay un sector de la población que es arriba de los 35 y antes de la jubilación, que es donde está más, está el foco del trabajo informal? No sé vos qué opinás de eso. Bueno, justamente te iba a decir que el tema respecto de cómo impacta a la población y si, entre comillas, alcanza o no alcanza lo que le dé el gobierno, tiene que ver mucho con, efectivamente, cuáles van a ser las medidas durante el día, porque si de las 8 de la noche a las 6 de la mañana hay un toque de queda, en el AMBA estamos hablando, ¿correcto? Sí, sí. Ese toque de queda de las 8 de la noche a 6 de la mañana afecta sobre todo al esparcimiento, a la gastronomía y otras cosas, pero a la informalidad, si durante el día hay restricciones a la cuánta gente en la calle, y solo las restricciones tienen que ver con los medios de transporte, pero hay que ver cuánto le hacen cumplir, las actividades informales siguen funcionando. No, pero pará, te interrumpo, pero hay una ley dentro de esto, porque yo eso lo escuché decírselo a Daniel Arroyo, pero hay una cosa que es cierto, si vos no sos trabajador esencial no puedes, supuestamente, si es que vamos a cumplir la ley, el que no es trabajador esencial no puede subir a un colectivo, según la ley. Pintores, albañiles, todo eso no es trabajo esencial para el gobierno. Hay que ver cuánto lo hacen cumplir, y entonces ahí tenemos el problema de que los que deberían hacer cumplir eso son los intendentes y el gobernador en este caso, pero sobre todo los intendentes. O sea, ¿quién va a mirar a ver si en los micros, en los bondis, en los subtes, en los trenes están? Porque yo te cuento una cosa. Yo tenía mal hecho mi permiso para el transporte y un día no me andaba el auto por un tema del taller y tomé el tren con una SUBE que yo no tenía declarada, por más que yo tenía permiso por ser esencial por una actividad en medio de comunicación, y sin embargo, no es que la SUBE, si no la cargas, no anda en el tren, no funciona ni en el tren ni en el... Entonces, si seguimos con ese mismo tipo de control, vos te subís a cualquier lado, usás la SUBE y aunque no esté cargada en el sistema como habilitada, funciona. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la policía pare a los ómnibus, o al policía andar en las estaciones y demás, y al que no está habilitado no lo deberían dejar andar. Claro. Pero yo no sé si eso está ocurriendo, ¿me explico? No. Aparentemente no, y como te decía, si los intendentes no se quieren cargar la bronca de la gente, no lo van a hacer cumplir. Ahí se explica por qué Alberto dice que van a sacar a la prefectura, gendarmería, policía federal, le va para hacer cumplir esas cuestiones. Ahora, yo no sé si les da el cuero para hacer cumplir que no haya reuniones sociales, cosa que por lo que estoy viendo no se está cumpliendo hoy, por ejemplo, en mi barrio al menos. Y los medios de transporte tampoco escuché, porque hay mucha gente que no es esencial. El novio de mi hija trabaja en un kiosco. ¿Y qué va a ir? ¿El taxi? ¿A laburar? Son 10 kilómetros. Entonces, no hay una consistencia en la medida, porque el kiosco no tiene que cerrar. Entonces, como él tiene que ir a laburar, pero supuestamente no se puede subir ni al tren ni al bondi, o va en bici a 10 kilómetros, o va en taxi, con lo cual le sale más caro que el sueldo que gana. Hay inconsistencias, ¿me explico? Entonces, y como los que tienen que hacerlo cumplir normalmente están más cerca, como son los intendentes, y no se quieren cargar la bronca, y no se hace cumplir. Entonces hacemos de cuenta que estamos parando todo, pero en realidad lo único que paramos es la nocturnidad, que también hay que revigilarlo, porque si no va a haber fiestas ilegales, reuniones ilegales, a mansalva, ¿no? Sí, bueno. Hay que ver si realmente parás a los autos que andan en la calle después de las 8 de la noche. Sí, es la falta de control. De todas maneras, yo no sé si vos te enteraste, anoche hubo un caso absolutamente vergonzoso. No sé si te enteraste. No me enteré. Pararon un colectivo después de las 8, que supuestamente ya no podía estar la gente en la calle. Pararon un colectivo en el Puente Perredón, bajaron a una mujer con el hijo que venía del hospital y la quisieron retener ahí en el Puente Perredón. Escuchá lo que te digo, que es terrible. Desde un medio de comunicación, desde Crónica directamente, la llamaron a la ministra Frederick para avisarle lo que estaba pasando. La ministra Frederick sale a decir que estaba mal hecho lo que estaba haciendo la gendarmería cuando supuestamente después de las 8 de la noche habían dicho que no se podía circular. Bueno, cuestión es que, ¿cómo terminó todo esto? La ministra de Seguridad
Frederick se fue hasta el puente Pueyrredón y te digo más, después de que esto es una ley que le mandaron a cumplir, sancionaron a la persona que había bajado a esta mujer del colectivo con el hijo. Una cosa vergonzosa realmente, ¿eh? Por eso te digo, cuando hay inconsistencia, porque vos, mirá, te lo iba a decir antes, para mí el tratamiento de la pandemia, le guste o no le guste a Alberto y a algunos otros, el tratamiento que está haciendo el gobierno nacional de la pandemia, no 100%, pero está bastante larretizado. Y eso a mí me jode y qué me buena palabra, muchísimo. qué buena palabra que usaste. Se larretizó el tratamiento de la pandemia y ahí estamos recontra jodidos, tan jodidos como están los porteños que no se enteran que todo el sistema privado de Buenos Aires está desbordado y que no pueden caer en ninguna terapia intensiva porque está toda llena y se tienen que ir a la provincia o a un hospital. Como diría Macri, tienen que caer en el público. Pero ¿cuánto va a tardar en explotar el sistema público de la capital? ¿Entendés? Y la reta, mientras tanto, te miente en la cara como un psicópata que es, te miente en la cara y la gente se lo cree, mirando televisión. Entonces ahí tenés el problema, porque lo van a ver, los porteños van a ver mucho más a la reta que lo que respondió Kicillof, con datos concretos. Y el problema que tenés es que esa inconsistencia y esquizofrenia que tienen los televidentes, después se refleja en lo que pasa en la realidad, en los hospitales y en el desborde, y lo pagamos todo, la cuenta la pagamos todo, porque esto arranca en el hambre y después se irradia en todo el país, ¿no? Y sí, de repente, como el poder que tienen los medios, porque vos agarrás a cualquier persona en Neuquén, digo Neuquén, como puedo decir en otro lado, y cuando vos le decís, che, mirá que los hospitales en Buenos Aires están todos saturados, te dicen, no, eso es una mentira del gobierno para meterle miedo a la gente. Y así envenenan a todo el mundo. Esa es una realidad, Juan, lamentablemente que no podemos cambiar. Realmente, se podría cambiar si hubiera una decisión, obvio. Pero ¿sabés qué es lo peor? Yo tengo conocidos que trabajan en medicina prepaga, en distintas medicinas prepagas, y ellos mismos me han dicho, hace ya una semana, que no solamente estaba desbordado el sistema privado de la ciudad de Buenos Aires, sino también el de acá, el de mi ciudad, el de La Plata estaba desbordado. Sí. El privado, te estoy diciendo, y el público estaba mucho peor que en los peores momentos del año pasado. Entonces digo, esto no es que no se sabe. Esto se sabe, pero la reta, que es un psicópata y además abona el cuanto peor mejor, le ha tenido la forma en que evalúa el gobierno las medidas que toma. Entonces el gobierno se autoacorrala en algo que va a tener mucho más repercusión para el propio gobierno nacional que para la reta, porque la reta vive en una cápsula, en esa cápsula asociada a nuestro país, que es la ciudad de Buenos Aires. Pero lamentablemente el resto del país va a sufrir las consecuencias de si el AMBA no para la movida a tiempo, porque esto es radio después, no hay forma de mantenerlo encapsulado acá en el AMBA. De ninguna manera. Es un caldo de cultivo que además es explosivo porque juntándolo a eso con la pobreza, que está en una cantidad muy importante acá, después eso es difícil mantenerlo a raya, ¿viste? Una vez que se te desboca, estás de alguna manera siguiendo los pasos de Brasil, ¿no? Dios mío. Bueno, Juan, la última que te voy a hacer es una... Lo dejé para lo último porque, te cuento, tengo muchísimas consultas, muchísimas que me dijeron que me plantearon si te podía preguntar. A ver, te lo voy a explicar muy simple. Esta empresa de este atorrante, lo digo yo, no te quiero involucrar, de Marco Galperín, Mercado Libre, que ha sacado su Mercado Pago famoso, bueno, muchos comercios, no solamente acá en Neuquén o en Buenos Aires, en todos lados, se supone que la tarjeta de Mercado Pago es una tarjeta de débito, no de crédito. Bueno, ¿por qué? No quiero preguntarte por qué, sino ¿es legal que con una tarjeta de débito te cobren intereses? Por ejemplo, si vos tenés Mercado Pago, que es una tarjeta de débito, lo que vale 500 te lo cobran, ponele 550, una cosa así. ¿Eso es legal? Mira, algo es por tu... que lejos de ser un emprendedor exitoso que salió de la nada y de repente construyó una gran empresa, lo que hizo es, tenía guita familia y montó una copia en parte de algo que ya se hacía en otros países del mundo, como era eBay y como era Amazon y otros. La ventaja que tenía es que acá había mucho mercado del usado, el usado
como que venía a salvarnos de los delincuentes de los bancos que fue eso, y cuando se expandió, imitó exactamente lo mismo que hacen los bancos, pero además para su crecimiento utilizó beneficios que tenían que ver con el desarrollo de software, que de ninguna manera es lo que pasa en Mercado Libre, sino que Mercado Libre se arranca la cabeza de Mercado Pago por dos cosas. Primero, con los intereses de los préstamos, gente para hacer cosas, que en realidad está encubierto, no es un préstamo, no, yo le doy cuotas, no pago. Y de alguna manera cobra un montón de comisiones que al principio no cobraba para meterse en el mercado, y como en la pandemia le dio como anillo al dedo, se expandió porque pagaban su postnet, porque no tiene postnet, y una vez que se expandió les empezó a sacar la cabeza igual que no, y a abusarse de los consumidores y a no darle bolillas a los consumidores que supuestamente tuvieran problemas con sus compras. Y además utilizó, como te dije antes, una ley de promoción que tenía que ver para reducirse sus pagos de un montón de cargas tributarias, usando la ley de promoción de desarrollo que no hace y que quedó en el olvido cuando el macrismo se asustó. Y como si esto fuera poco, se cambió su domicilio de Uruguay como residente fiscal para no pagar impuestos en Argentina por la riqueza que hizo. Entonces, digo, es extraña que la gente tenga sorpresa cuando usa Mercado Pago y Mercado Libre, y este personaje no nos vino a salvar de los bancos, lo que vino es a cambiar quién nos va a esquilmar. Antes nos esquilmaban los bancos y la tarjeta, y ahora nos esquilma Mercado Pago. Pero el gobierno, a través de los activos que están en AUTEP y en otros sectores, es que el gobierno saque su propio mecanismo de pago digital, que lo podría hacer de taquito, porque inyecta cientos de millones de pesos mensuales solamente con la tarjeta alimentar, y hablar de todas las demás cosas que podría, porque podrían inyectar con la plata, con las asignaciones familiares y demás. Tendría que hacer su medio de pago propio, y con eso podría empezar además a trabajar en la inflación, transfiriendo unidades físicas en vez de transferir pesos para que la gente pague cualquier cosa por los productos. Complicado, sí, es complicado, pero la tecnología existente lo hace absolutamente factible, y para un gobierno que gasta muchos miles de millones de pesos en darle a la población para que prácticamente tenga para comer, tranquilamente factible. Entendido y clarísimo, Juan. Bueno, la verdad que nada, como siempre, agradecidísimo siempre con tu deferencia para con nosotros, siempre lo digo y lo afirmo. Tus columnas son de las más leídas, y aparte nosotros por todos los canales que tenemos nos llueven preguntas, o sea que la gente está muy pendiente, Juan, y la verdad que siempre muy objetivo, realmente, lo digo, nosotros no quedamos bien con los entrevistados, sino que decimos lo que es, y realmente estamos muy contentos con tu columna. A mí lo que me gustaría mucho es que de alguna manera logremos hacer una especie de ranking de temas y de cuestiones que le preocupan a la gente y necesitan escuchar a alguien que se los explique sin tomarles el pelo, y de alguna manera hacer esa, entre comillas, encuesta de qué es lo que les está preocupando de economía política, o sea, de economía mezclada con la política, que siempre lo están, y me las van preguntando, me las van tirando, y yo les doy una mano para responderle a la gente. Perfecto, eso lo vamos a armar, y te voy a dar un adelanto, y el cual obviamente te vamos a hacer participar. En un tiempito más estamos armando en Buenos Aires y en La Matanza, estamos armando un programa que va a tener mucho de política y economía, así que te vamos a invitar a participar. Ya te tiro el nombre, se va a llamar Argentilandia, va a ser un programa que va a estar los sábados, así que te vamos a invitar para ese programa porque mucha gente quiere saber, el pueblo quiere saber de qué se trata, y vamos a armar lo que vos decís del ranking de las preguntas. Es muy buena idea, Juan. Excelente, bueno, cuenta conmigo, como siempre. Juancito, te mandamos un gran abrazo, que termines bien el fin de semana, y bueno, que tengas una semana tranquila con este tema del COVID, y que toda tu familia esté bien. Muchas gracias, igualmente para ustedes, y un abrazo para todos. Gracias, Juan. Abrazote.